Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que tenemos la oportunidad de poder dar la enseñanza de este próximo sábado, como todos los líderes y lideresas juveniles preparándose desde ya. Y bueno, en esta oportunidad quiero también agradecer a Dios porque nos permite conectarnos con ustedes. Mi nombre es Stephanie Crespín y no estoy sola, porque nos acompaña desde nuestra filial de Elín Ciudad Arce el pastor Juan Carlos Amaya. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana, por la invitación que nos hicieron hoy a compartir el tema de la guía juvenil. Es un privilegio estar acá con ustedes. Con un tema muy interesante, con un tema en el cual quizás los jóvenes también se pueden preguntar, la voluntad de Dios. Esta pregunta que creo que en más de alguna oportunidad ha surgido. Y para comenzar vamos a dar el contexto del libro en el cual nosotros vamos a estudiar, que es el libro de Esdras. Y en este contexto, Esdras está siendo partícipe de la restauración de Jerusalén. En todo lo que ha sucedido en este tiempo, él ha tomado la decisión por parte del rey Artajerjes, este rey en el cual le envía, porque hay algo peculiar de Esdras, pastor, y es que lo que sucede con Esdras es que no solamente es alguien llamado por Dios, sino también es alguien en el que medita, en el que reflexiona, en el que busca la ley de Jehová y en este caso, en el tiempo, la ley de Moisés. Pero él meditaba, él estaba pendiente de todo ello y aparte de eso, hay tres cosas que puedo destacar de la vida de Esdras. Y es que tenía una dedicación a la palabra, a la ley de Dios y buscaba activamente su voluntad. Pero también no solamente eso, sino el compromiso con la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver que no solamente él tenía la intención de dedicarse o meditar en la palabra, sino también de ejecutarla. Y lo último, a la comunidad que servía. En ese momento, el rey Artajerjes le había dicho a Esdras que fuera porque él tenía que enseñarle al pueblo de Israel todas las verdades que estaban escritas en ese libro. Y vamos a dar paso a la lectura bíblica de hoy. Bueno, la lectura la tenemos ahora en el libro de Esdras, libro que estamos estudiando en la guía juvenil, capítulo 7, versículo 10. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Este es el pasaje que hoy hemos leído y nos va a ocupar la atención. Y vamos a desarrollar el primer punto en el cual se titula Dedicación a la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de este punto? Quisiera señalar algo importante en la introducción que usted hizo y es en relación al personaje de Esdras. Esdras, si bien está dentro del proceso de reconstrucción, también en él hay una verdad y es que él es un ser humano común y corriente como todos nosotros, como todos los jóvenes, con pasiones y sueños, pero que tenía una relación muy particular con la ley. Sí. La ley de Dios y eso lo va convirtiendo a Esdras en un personaje muy diferente a todos, a tal grado que se convierte en un líder, un pregonero de la ley, pero antes de ser un pregonero, él pasó ese proceso como persona, como ser humano, con bajezas y todo lo que pudiésemos decir de un ser humano. La palabra de Dios ocupó un papel importante en esa transformación del corazón de Esdras. Y es que él era un estudioso de la ley, ¿no? Consultaba constantemente la ley y usted sabe que cada vez que una persona consulta
la palabra de Dios, la persona no es la misma. La persona Sí, hay llega a una transformación. hay un cambio, una Sí. transformación que por supuesto la hace Dios en su providencia, un milagro que Dios hace en la vida de las personas cuando la palabra de Dios produce el efecto. Y quizás a veces puede sonar que la palabra de Dios es aburrida, o le podemos encontrar como que leo porque me da sueño. Son cosas que quizás a lo mejor podemos nosotros mencionar, pero en realidad tiene una riqueza y tiene una profundidad en la que nos ayuda a comprender esa voluntad de Dios, así como lo estaba haciendo en la vida de Esdras en ese momento. Lo que pasa es que Esdras llegó a comprender la ley de Dios porque él sabía que era la ley. Él se dio cuenta que no eran simplemente normas o que habría que un ser humano seguir, sino que él sabía, bueno, bien el Salmo lo dice, el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Esas expresiones te dicen que es la ley. Entonces, sí. Y para él eso era tan valioso que lo hizo parte de su vida y durante todo su desarrollo. Por eso es que Esdras va de cambios, va cambiando su corazón en las diferentes etapas que a él le tocó vivir. En esta responsabilidad de conocer la palabra, él lo hace con el propósito de no solamente edificarse él, cambiar él, transformarse él, sino que el poder lograr el otro objetivo, el que la palabra de Dios retornara al corazón del pueblo. Y a mí me llama la atención también la vida de Esdras, porque no solamente tenía el conocimiento de la ley, sino también tenía un conocimiento intelectual. Él estaba en un ambiente político, estaba en un ambiente religioso, en el cual la palabra de Dios fue fundamental para que él pudiera hacer eso que el Señor le estaba mandando. Sí, a pesar de todo ese fuerza social o política que él pudiese haber tenido, la conexión que él tenía con la palabra lo hacía diferente a él. Él básicamente, su fuerte era eso, el conocimiento de la palabra de Dios, estudioso de la ley de Dios. Eso produjo ciertos cambios en Israel, en la transformación, porque si todo estaba en el proceso de reconstrucción, esto del conocimiento de la ley era vital, era fundamental para asegurar las futuras generaciones. Y que la sociedad pudiese tomar otro rumbo, otro camino, otra manera de pensar, para que así poder asegurar la ley de Dios en el pueblo. ¿Cómo influye las decisiones que yo tomo como joven y la palabra de Dios? O sea, ¿cómo influye? En el caso de Esdras, fue a través de la influencia de la palabra de Dios, la ley de Dios. A eso le ayudó a él a tomar buenas decisiones en la vida, como también a cambiar su conducta, su manera de ser fue transformada. Eso es lo que pudiese suceder cuando alguien se aferra al estudio de la palabra de Dios, al conectarse o hacer esa conexión con las Sagradas Escrituras, logra experimentar esos cambios y tiene la capacidad para poder tomar las mejores decisiones en su vida. Más en la etapa de la adolescencia, que es donde se están tomando decisiones, a veces se toman atinadamente y a veces no. Pero la orientación de la palabra nos ayuda mucho, porque es ahí donde conectamos en buscar la voluntad de Dios. Pastor, ¿podemos tomar la palabra de Dios como algo riguroso, como algo, como una norma, como algo que yo tengo que por obligación cumplir? Yo creo que no, sino que más bien debemos tomar la Biblia como ese bálsamo, esa guía que nos habrá de conducir a senderos más firmes, pues, a lugares más sólidos en la vida. No verla así como normas, porque eso sería religión. Sí. Entonces, sino que sería más bien ver la Biblia, ver las Sagradas Escrituras como tu manual de vida, de conducta, y que te va a ayudar en todo tu desarrollo. Entonces, sí. El asunto también radica en que no le damos el valor. Esdras le dio el valor. Por eso se dedicaba él a
a la consulta constante de la ley, Sí. y eso lo hizo que produjera los cambios en él mismo primero para luego poder reproducirlos en el pueblo. Sí, y quizás también podemos mencionar algunos tips para que pueda ser más amena la célula, que podamos decirle a los jóvenes de qué manera podemos interactuar con la palabra de Dios, tomar nota de aquellos versículos importantes. Por ejemplo, de todo el pasaje del libro de Esdras, del capítulo 7, el versículo que nosotros leímos fue el que más me impactó a mí. Entonces, o sea, por cómo inicia este versículo, que preparó el corazón Esdras. Así dice en el versículo, que preparado su corazón para inquirir, para tener esa diligencia, para poder aprender más y poder ir a enseñar esto. Y lo otro, investigar aquellas palabras que no conocemos. Creo que eso sería más o menos y más comprensible para nosotros entenderlo. Más para nuestra adolescencia, Sí. que es práctica también. Eh, el joven no quiere que se le hable con rodeos, quiere cosas prácticas. Entonces, cuando tú les dices las 10 palabras o los 10 mandamientos, como los conocemos, ellos lo ven como una norma que hay que seguir y eso es difícil, etc. Pero lo que puedo yo sugerir es que el ejemplo de Esdras juega un papel importante en la vida del liderazgo. Y aquí hay que considerar qué es la Biblia para mí, qué es las Sagradas Escrituras para mí, qué es la ley. Depende de cómo yo lo conciba, así yo me voy a dedicar. Si es valioso para mí, yo lo pongo en práctica. Si yo le doy la dedicación, me va a producir los efectos en mi corazón. Y ahí vamos al segundo punto, que es la importancia de estudiar y practicar la palabra de Dios. Era lo que usted mencionaba, de darle la importancia. Y a mí me gustó algo de darle el valor, Sí. el valor, así como Esdras lo hizo, de darle el valor nosotros para poder entender y para poder tener ese estudio diligente de las Escrituras. Sí, aquí hay otro factor importante. Si a ti te gusta hacer una cosa, te fascina hacer, tú lo haces constantemente. Sí. Entonces, porque te gusta. Si a nosotros nos impacta la palabra de Dios, nos ministra y sabemos que ella nos está dirigiendo, nosotros le vamos a dedicar más tiempo a ella. Primero porque concebimos que es la palabra de Dios. Sí. Por sus evidencias externas o internas que posee, consideramos que es la inspiración de Dios, que es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces, imagínate, es Dios hablando, es Dios que nos ha dejado su palabra, ¿cómo no nos va a interesar? Entonces, con solo eso ya debe ser un motivo o un aliciente para poderla estudiar con dedicación, como lo hizo Esdras, y luego pasarlo a la otra parte, a la vivencia, ¿verdad? Que es lo que Esdras también tenía esa costumbre, esa práctica. No solamente se llenaba de conocimiento, sino que también lo llevaba a la práctica, y creo que es lo que más cuesta. Sí, no solamente, como lo dice Santiago, de ser oidores, sino hacedores de la misma palabra. Y que en ese del ser hacedor lo hagamos día a día. Porque la voluntad de Dios creo que no se limita a un evento en específico del ser humano, sino que la voluntad de Dios debe estar constantemente. Correcto. Día a día. No es solamente tenerla aquí grabada, sino que es llevarla a la práctica. A mí me gusta un pasaje también de las Escrituras que es bien popular. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, según la Reina Valera. Pero a mí me gusta la nueva versión que dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Pero cuando llegamos al verso 40, dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Entonces, se habían dedicado solo a estudiar, a adquirir el conocimiento, pero cuando se trataba ya de llevarla a la práctica, al conocimiento, había ese problema. Y eso es lo que pudiésemos ver también en nuestra sociedad. Sí, y aquí con la importancia de estudiar y practicar la palabra de Dios es que alinee nuestra vida con las decisiones que tomamos. Y nosotros
cada día estamos tomando decisiones. Pastor, en este caso los jóvenes que atraviesan diferentes situaciones en las que tienen que tomar una decisión, cómo la palabra de Dios es fundamental para esas decisiones. Una vez el joven logra hacer conexión con las Sagradas Escrituras y logra entablar un estudio serio con ella, definitivamente su mente, su manera de hablar, sentir, actuar, sus pensamientos van a ser transformados, van a cambiar. Cuando le toque tomar una decisión en su vida, va a sentir la voluntad de Dios en el conocimiento que ha adquirido de la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta área, en esta otra área? Y es ahí donde la Sagrada Escritura juega el papel importante para poder encontrar esa voluntad que todos nos preguntan cuál es la voluntad de Dios. Si en las Sagradas Escrituras podemos tener toda la respuesta. Esdras sabía eso y por eso su mayor empeño era poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Por eso el verso 10 dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley, por un lado, ¿no? Y la ley del Señor, a ponerla en práctica, que era su ideal. O sea, conocimiento, pero también llevarlo a la práctica. Hoy encontramos personas que estudian mucho las Escrituras, pero el llevarla a la práctica ha sido su talón de Aquiles, no ha sido fructífero. Entonces, nada sirve llenarnos de conocimiento y no poner en práctica nada. Entonces, creo que un buen consejo sería el que si la palabra de Dios nos ha influenciado de una manera extraordinaria, entonces debemos de conectar con esa voluntad propia que nosotros tenemos y la voluntad que nos dirige a través del Espíritu de las Escrituras. Y eso nos lleva al tercer punto, que es enseñar a otros. Y Esdras lo hizo, porque enseñó al pueblo de Israel en el que necesitaba escuchar esa palabra de aliento, de fortaleza, para poder construir todo aquello que en algún momento se había derribado. Creo que ese era el objetivo de Esdras, no solamente es que él conocía muy bien estos tres tiempos, el aprender, por llevarlo a práctica y enseñarlo. Entonces él lo entendía muy bien y lo va a hacer, pero primero es afectado él. Él lo aplica primero a su vida y luego lo va a llevar a la práctica con los demás, enseñando la palabra de Dios. Entonces esto de enseñar a otros juega un papel importante y es lo que los líderes hacen, ¿no? Llevar el evangelio en las células a otros jóvenes y Dios quiera que podamos inspirar a la inclinación a las Sagradas Escrituras, que es lo que más aqueja hoy en día, que se prefieren otras actividades sino el poder concentrarse en la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando empezaba el liderazgo, allá por los años 91, aconsejaba a los primeros líderes, y es que escudriñaran las Escrituras. Les decía, y en su casa, preparen una mesita, una sillita exclusiva en un rinconcito de su casa, para que de esa manera ustedes puedan tener un lugar, no una gran oficina, porque a veces se espera tener una gran oficina o tener la oportunidad de ir a una escuela o a un seminario teológico para aprender Biblia, para aprender las Sagradas Escrituras, a manejarla, etc. Y yo les decía, solo en su casa, una mesita, una lámpara, un espacio exclusivo, entonces donde pudiesen tener la dedicación a la palabra, y no solamente eso, sino que el llevarla a la práctica y luego enseñarla. Eso nos funcionó en nuestro caso con los líderes. Cada vez que íbamos a verlos, me enseñaban la mesita donde ellos estudiaban la palabra de Dios. Esto lo digo tal vez de ilustración porque podría ser que alguien que nos esté viendo cree ese espacio para poder aprender, para poder ser diligente en la palabra de Dios, y así esto, creo que nada de lo que uno aprende, pastor, se queda solamente entre lo que uno sabe. Siempre vamos a encontrar personas a nuestro alrededor
con las que podamos compartir todo lo que nosotros hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Sí, si yo conozco a Jesús, yo voy a dar a conocer a Jesús. Si Él es mi Salvador, entonces yo tengo que dar a conocer al Salvador. Y la mejor manera es presentándoles el Evangelio, en no quedarme con la información en mi vida, sino que el poderla llevar a aquellos que todavía no la han conocido, no la han alcanzado. Y yo considero que Esdras era bien atinado en eso, y eso produjo los cambios en Israel. La palabra era fundamental. De nada servía templo, de nada servían muros, de nada servía una ciudad. Una sociedad sin Dios, sin palabra, era una sociedad vacía, ¿no? Tenía que producirse, y ahí estaba el líder, Esdras, quien produjo esos cambios. Ahora vamos con la aplicación. ¿Qué prácticas nos dejan para los jóvenes la vida de Esdras como tal? Yo pienso que el ejemplo que le puse es lo que yo les podía recomendar. Y lo otro es que si Esdras pudo, Pablo pudo, Juan pudo, Santiago lo hizo también, entonces nosotros podemos. Solo es conocerla, practicarla y compartirla. Esos 3 puntos son importantes. Y entonces estaríamos dentro de la voluntad de Dios. Sí. Si es lo que estamos buscando, ¿no? La voluntad perfecta de Dios es esa, que conozcan a Jesús, conozcan a Dios como el Redentor, como el Salvador. Entonces, la mejor manera es compartiendo, llevando el Evangelio a las personas y que conozcan del amor de Dios. Pero ustedes tienen que empezar a escudriñar las Escrituras, a ponerla en práctica y luego compartirla, tal como lo están haciendo en las diferentes células. Y cuando la palabra de este libro esté en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a ayudar a los demás a estar en ella. Hemos finalizado este espacio. Gracias, pastor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. En esta guía juvenil. Gracias, hermana. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.